24 minutos pasaron ya de las 10 de la noche y estamos como cada martes en nuestro segmento de Palabra Invertida con Javier Del Ponte. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Antes que me olvide, Francisco te mandó saludos al comienzo del programa y una buena energía, así como él lo define. Bueno, muchas gracias, Francisco, saludos para vos y gracias por estar del otro lado. Vamos a contarles a la gente que en este momento te pueden ver en la transmisión que estás haciendo en vivo a través de la aplicación de Instagram. Estamos Bien. Desde mi cuenta personal, que es Javier Del Ponte, así que quienes quieran seguirnos por video lo pueden hacer desde la aplicación Instagram, ¿sí? La cuenta es personal, Javier Del Ponte, y ahí me pueden encontrar. Muy bien, y también pueden volver a escuchar el segmento de hoy en nuestra página de YouTube. Exactamente, en el canal de YouTube, que es Palabra Invertida, ponen en el buscador el nombre del segmento y les va a aparecer el canal con todos los videos que estuvimos subiendo y en el título la temática trabajada. Muy bien, hoy vamos a trabajar una palabra que te llegó a través de Facebook. A través de Facebook, sí. Bien. Le mando un saludo enorme a Rosa López, que me dejó, digamos, esta, vamos a decir así, dualidad, no sé si dualidad, pero sí una especie de oposición entre el saber y la duda. El saber y la duda. Exactamente. Bien, como que van de la mano, me parece, ¿o no? Y de alguna manera hay una relación muy interesante, incluso relación que se ha alterado, digamos, en el transcurso del tiempo. De hecho, creo que actualmente la duda está infravalorada, ¿no? Ajá. De hecho, se valora demasiado el saber, ¿no? Se valora demasiado la respuesta. Incluso, digo, a modo de ejemplo, ¿no? De ilustración, programas televisivos, ¿no? Como El Legado, El Imbatible, es decir, aquellos que pueden responder con un saber, ¿sí? De la manera más inmediata posible y casi uno diría automática, sin ningún tipo de reflexión, ¿no? Bien. Es decir, son saberes demasiado solidificados, ¿no? ¿Y el saber tiene que ver con el estudio o tiene que ver con algo natural, innato en el ser humano ante la duda y querer llegar a... Bueno, justamente, digamos, el saber es una construcción, ¿no? Es decir, a partir de una pregunta, vamos a decir así, de un cuestionamiento, ¿sí? Aparecen una serie de prácticas que tienden a la construcción del saber. Bien. Esto podríamos decir, a ver, de una manera relacional, ¿sí? Duda y saber, o duda y respuesta, vamos a equiparar en este caso para el análisis, respuesta a calidad de saber, ¿sí? Es decir, la respuesta es respuesta por el saber. Entonces, el planteo es el siguiente: toda respuesta está antecedida por una duda o una pregunta, ¿sí? Generalmente, podríamos decir, está antecedida, al menos en su construcción. Y voy a hacer esa salvedad porque justamente es donde quiero reparar, ¿sí? Al menos en la construcción de la respuesta o en la construcción del saber, toda respuesta o todo saber está antecedido por una duda, por un cuestionamiento, ¿sí? Por algo que conmueve también, no podría decir, lo establecido, ¿sí? Bien. O en todos casos recupera justamente algo como incógnita, ¿bien? Y a partir de ahí justamente se produce la construcción de la respuesta. Ahora, es algo muy interesante cuando la respuesta no tiene como contraparte la duda, ¿ven? Y cuando uno puede decir pasa esto, bueno, justamente cuando la respuesta, cuando el saber termina de alguna manera ligándose a la lógica mercantil, cuando el saber termina siendo un objeto de consumo y de intercambio, ¿sí? El saber se mete en ese circuito, ¿bien? Y solamente se paga por el saber. A ver, y pregunto, ¿el ser humano naturalmente, cuando nace, tiene determinadas dudas inconscientes respecto al hambre, a las cosas, de dónde vienen, a empezar a descubrir todo lo que lo rodea, podríamos su decir mundo? Que no sabe nada. Bueno, es un papel en blanco, digamos, que empieza a construir. Sí, no sé si exactamente en blanco, porque de alguna manera en el momento en que llegamos sí hay cosas que, digamos, nos están esperando, ¿no? Nos están esperando, pero sin embargo hay gran carencia, ¿no? En cuanto a conocimiento. Es decir, caemos en un mundo que no conocemos en absoluto, ¿no? Caemos en un lugar, nos rodean gente que no conocemos. Efectivamente, digamos, la inquietud, la incertidumbre, digamos, son antecesores a toda construcción de conocimiento. Bien. Lo voy a ilustrar por eso, ese saber es el que estamos hablando. Y lo voy a llevar a un nivel macro.
Después, si querés, lo volvemos, lo retrotraemos a un nivel más personal. Pero quiero llevarlo a un nivel macro, es decir, a la historia del conocimiento, ¿no? Hubo dos grandes pensadores que han hecho de la duda, ¿sí?, un método, y que han hecho de la duda justamente su motor de conocimiento, cada uno utilizado de una manera diferente. Sí. Tenemos, por ejemplo, Sócrates en el siglo VI a.C., lo tenemos a Descartes allá por el siglo XV después de Cristo, ¿sí?, y ambos utilizaban la duda, ya sea, digamos, por el lado de la mayéutica, digamos, en Sócrates, o del lado de la construcción de la duda metódica, digamos, en Descartes. Han sido grandes exponentes de la duda, pero no los únicos, ¿sí? Ellos, porque la han utilizado de una manera expresa, ¿sí? Expresamente han planteado la duda como posibilidad de conocimiento. ¿Bien? Es decir, de alguna manera lo que estaban haciendo es cuestionar el conocimiento solidificado, el conocimiento naturalizado. Es decir, ante lo obvio, ante lo que todo el mundo responde inmediatamente y sin ningún tipo de reflexión, ellos han puesto un porqué. Bien. Han preguntado, ¿y por qué no de otra manera? ¿Y por qué decimos esto? ¿Sí? Es decir, la duda ha quedado instalada, digamos, a partir de estos grandes precursores, que hay otros, por supuesto, ¿sí? Vamos a traer un ejemplo de otro que ha justamente conmocionado en la historia del pensamiento, Copérnico. Bien, sí. En la época de Copérnico, antes de la publicación de sus estudios, la gente creía que la Tierra era plana, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que todavía, después del horizonte y detrás del mar había un precipicio. Exacto. Y los esperaba un dragón, y que por lo tanto llegar ahí iba a ser la muerte, porque te iba a comer el dragón. Y eran teorías que proliferaban y que eran situadas como verdad absoluta en esa sociedad. Es decir, nadie cuestionaba que efectivamente el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era plana y que había un dragón al final, digamos, del perímetro terrestre. Y Copérnico fue el primero en decir entonces, ¿por qué así? A ver, yo la verdad desconfío un poco. Así le fue también. Bueno, así le fue, claro. Pero sin embargo, hoy estamos, ¿sí? Sí, bueno, gracias. Eso es una cuestión personal, digamos, a ver, no personal, digo, es una cuestión muy particular, ¿sí?, de lo que ocurrió justamente con Copérnico, claro, por la historia política, claro, digamos, de ese momento, ¿no? Socialmente. La institución iglesia, digamos, como institución de poder, no podía permitirse, y ahí está lo interesante, la iglesia no podía permitirse que alguien dijera que el mundo era diferente. Claro, tal cual. Porque ellos tenían que detentar la cosmovisión. Ellos tenían que detentar, digamos, la posibilidad de ver y leer el mundo, y que la gente lo hiciera de la misma manera que la iglesia. De esa manera justamente se maneja y se manipula la sociedad, digamos, con la imposición del conocimiento, claro, de un conocimiento justamente impuesto. Bien. De un conocimiento que justamente no tiene una duda como antecesor, porque justamente viene de otro, como digerido, ¿sí? La respuesta solidificada. Bien, Copérnico entonces fue quien conmovió los cimientos y dijo, no, la verdad yo desconfío de que sea así, más allá de que después, digamos, lo pasaron por la guillotina, sí, ¿ven? En este caso cambió la manera de pensar el mundo. Claro, tal cual. ¿Bien? Ahora, en eso que vos dijiste hay algo que yo todavía me pregunto, y es esta sensación que tiene la gente de que el sol sale o el sol se va. Claro. Y vos decís, es una gran mentira, el sol no sale, gente. No dejen de repetirse cuando sale el sol, cuando el sol entra. El sol ni entra ni sale, el sol está fijo. Somos nosotros los que estamos dando vuelta alrededor del sol. Pero parece que esa sensación como ser humano nos da como vértigo. Entonces, claro, antes de pensar que somos una cosita que está dando vuelta por el espacio, preferimos pensar que hay otra que da vuelta y no la nuestra. Digo yo, porque no entiendo por qué no piensan eso. Bueno, pero son una de las tantas cosas, digamos, y en realidad nos pasamos la vida sin siquiera preguntarnos el porqué de las cosas más obvias. La gente responde inmediatamente con saberes prefabricados, y justamente ese es el problema. A ver, el conocimiento se puede comprar, Julio, ¿sí? Yo puedo comprarle a alguien que me transmita cierta cantidad de saberes. Bien, yo los aprendo, bien, los memorizo, sí, y de alguna manera entonces enciclopédicamente aprendí y tomé un poquito de conocimiento. Sin embargo, lo que no se puede comercializar de esta manera, es decir, como algo que doy a otro tan simplemente, es la duda, es el cuestionamiento, porque eso implica una práctica. Implica una práctica en donde uno justamente cuestiona el modo de ser las cosas. Y si alguien
vamos a decir así, vamos a decir, bueno, pero alguien puede ofrecerse como profesor a enseñar a cuestionar, a enseñar a dudar. Bueno, claro. Pero justamente cuando esta persona hace eso, lo que está produciendo es a contrapelo de la lógica mercantil. Porque la lógica mercantil implica que este conocimiento que está solidificado, que lo comercializo y que lo reproduzco, tiene tal cantidad de dinero, ¿sí? Y vale en sí mismo. Sin embargo, esta persona no vende el conocimiento, vende un tiempo y una práctica en donde ambos se transforman a partir de la posibilidad de cuestionar las cosas y se subvierte la lógica propiamente mercantil. Pregunto, porque me fui así un poco en la historia, ¿no? Y decía en mi cabecita, pensar que las tribus indígenas tenían unos conocimientos increíbles en base a medicina, astrología, cuestiones de agropecuarias, tenían todo ese conocimiento, y cuando vienen de Europa, supuestamente el primer mundo, lo primero que hacen es matarlos y arrasar con todo ese conocimiento. Ese conocimiento innato, naturalmente, que no tiene un título, ¿es el mismo valor de aquel que tiene un título? O sea, ese conocimiento que se transmite por generaciones, que se adquiere a partir del lugar donde te toca nacer. Yo supongo que si alguien nace aquí enfrente en la isla y vive en la isla, va a tener un tipo de conocimiento distinto a aquel que nace en Barrio Martín y va a una escuela con un determinado idioma. Pero ese conocimiento tiene un valor, digamos, ¿es el mismo del que estamos hablando o solo se valora el conocimiento mercantilista? Lo que pasa que el problema es que las sociedades han establecido cuáles son los conocimientos que valen imponer y que valen dar. Es decir, justamente, digamos, la medicina clásica, la medicina tradicional se impone como conocimiento, digamos, hegemónico. Claro. Y entonces las diferentes prácticas médicas, digamos, que aparecen como, en este caso, llamadas alternativas, ya del mismo nombre, nos está planteando el lugar que ocupan. Es decir, ocupan como algo alternativo, como algo secundario, como algo que no tiene tanta importancia. Sin embargo, uno podría decir, a ver, las pastillas, la droga sale de la planta. Del mismo lugar, ¿no? Y te la venden distinta empaquetada. Bien, es decir, porque pasa por un proceso de industrialización. Claro. Bien. Entonces, a todo eso uno también tendría que sumarle el marketing, digamos, que está detrás de este producto, y por lo tanto, de esa manera, digamos, como el producto termina siendo justamente vendido en un precio sobrevalorado, y encima, y esto es lo interesante, porque recuerdo, digamos, el concepto de fetichismo de la mercancía de Marx, ¿sí? El concepto de fetichismo es muy complejo, sin embargo voy a intentar bajarlo de esta manera muy gráfica. Cuando alguien realiza, digamos, una curación tomando directamente de la naturaleza, es decir, alguien tiene conocimiento y dice, bueno, yo con esta planta puedo realizar tal curación. Bueno, directamente la toma, lo hace y se terminó la historia. Bien, justamente porque conoce todo el proceso. Ahora, cuando uno compra una pastilla, no sabe todo el proceso que tiene encima. Es como, aparece como algo extraño, como algo hasta cuasi mágico, digamos. Y a partir de ahí, digamos, el sistema capitalista es que puede sobrevalorar ese objeto. Bien, de la misma manera ocurre con el conocimiento. Se instalan ciertos saberes como incuestionables, como que la cosa es así, no puede ser de otro modo, ¿sí? Hoy en día nadie se cuestiona que la velocidad más alta es la velocidad de la luz. Claro. ¿Sí? Sin embargo, y esto es lo interesante, hace unos pares de años descubrieron, ¿sí?, que un satélite estaba fotografiando una zona donde debería haber una estrella, y no estaba, pero desde la Tierra, ¿sí?, con un telescopio la veían. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasó ahí? Bueno, cuando analizan todos los datos, lo que descubren es que la luz todavía estaba llegando a la Tierra. Claro. La estrella había explotado, había muerto. No sé exactamente cómo es la muerte de la estrella, pero bueno, justamente, digamos, la estrella muere y la luz todavía estaba viniendo a la Tierra, y eso es lo que se veía desde la Tierra. Y el satélite fotografía justamente el vacío. Tengo entendido que sí, que la mayoría de las estrellas que vemos desde la Tierra no existen más. En realidad lo que perduró fue su luz. Entonces realizaron, digamos, teóricamente, ¿sí?, mediante un teorema, la verdad desconozco los pormenores, pero descubrieron que hay una velocidad que es mayor que la velocidad de la luz. Ahora, sin embargo, antes de eso era incuestionable que la velocidad más alta era la de la luz. Entonces, ¿a dónde voy? Que nosotros tomamos como verdad muchas cosas que naturalizamos
y nunca nos preguntamos por qué. Y como en el caso de Copérnico fue el primero en preguntarse por qué, ¿sí? Y por qué hoy no nos podemos justamente dar el privilegio de la duda, dar el privilegio del cuestionamiento. Eso es lo que motoriza el conocimiento. El conocimiento solidificado produce tontos, porque lo compramos, porque lo almacenamos y porque creemos que después dándolo somos demasiado inteligentes. Pero la verdadera capacidad está en poder decir, me castro, ¿sí? Digo, no me paro en el conocimiento. Ahí es más incómodo, claro. Es un poco más inestable. No estoy muy seguro en dónde estoy parado, porque la duda justamente es eso. Ahora, dudar y cuestionar nos permite justamente construir algo nuevo o construir algo inédito y apartarnos un poquitito de las cosas que se reproducen sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, y con esto cierro, que era por donde había arrancado, todas estas cosas como el legado que en su momento aparecían, o como el imbatible, ¿no? Esto de dar la respuesta rápido, toda esta cuestión enciclopédica del conocimiento me parece completamente estúpida. ¿Por qué? Porque no antecede la duda, no antecede el cuestionamiento, es decir, no está la motorización que produce el conocimiento. Y acá hay que, si queremos ser un poco más vivos, lo que tenemos que hacer es gente pensante, gente cuestionante, es decir, que pueda poner en cuestión las cosas. Ahora, si reproducimos y creemos que solamente con el saber y con almacenar datos la cosa terminó, y nos están manipulando, gente. Es verdad, solo sé que no sé nada. ¿Quién fue que lo dijo? Sócrates, por supuesto. Entonces, ese fue el primer... la primer piedra, digamos, de la duda socrática. A partir de ahí, justamente, Sócrates lo que hacía era hablando con todos los sabios, lo que creían que sabían, y los hacía dudar. Tal cual. Es decir, a todos los sabiondos los hacía patinar un poquito. Bueno, seamos un poco más Sócrates y menos enciclopedias. Me parece muy bien. Señores, ya saben, a los que están escuchando, quienes estaba hablando era Javier Del Ponte, nuestro psicólogo psicoanalista del segmento Palabra Invertida, a quien pueden encontrar o pueden llamar a través del 153 66 4491. Tomen nota, 153 66 4491. Javier, ¿algún saludo? Sí, por supuesto, a toda la gente que está en este momento siguiendo la transmisión por Instagram. Saludos en general a ellos, en particular a Daniela, que está escuchando el segmento, a Isabel, que hace unas semanas que no la escucho, que no nos deja palabras, a Francisco, que también saludó hoy y saludó la semana pasada que me ausenté. Así que bueno, saludos para ellos que están siempre del otro lado. Bien, gente, nos vamos con el informativo. Muchas gracias, Javier. Hasta el martes que viene. Las noticias. Servicio informativo. Panorama de noticias. De esto se habla en el mundo. La CIA admite que trabaja junto a Colombia y México en la ofensiva contra Venezuela. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, reveló recientemente la realización de una serie de reuniones con Colombia y México. Según el funcionario, se evaluaron las maniobras que serán aplicadas desde estas naciones para lograr un mejor resultado con el fin de lograr un cambio de gobierno en Venezuela. De esto se habla en la Argentina. Más deuda. El Ministerio de Finanzas del gobierno de Macri anunció la emisión de una letra por $800 millones con vencimiento a corto plazo. El dólar trepa en su cotización sin techo aparente y el gobierno nacional insiste con su política de endeudamiento externo. De esto se habla en la provincia. Según cifras oficiales, el 30% de las verduras y frutas analizadas por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria presenta irregularidades respecto a la presencia de agrotóxicos. Esto incluye en la mayoría de los casos dosis más altas de las permitidas, la presencia de determinados productos en un alimento que no corresponden con la normativa del SENASA y en algunas ocasiones la detección de productos prohibidos. De esto se habla en la ciudad. El precandidato a concejal Aristides Álvarez habló con AM 1330 sobre la violencia en el deporte. El grito de los padres, los insultos al árbitro, la falta de respeto, mensajes agresivos hacia los hijos, exigencias desmesuradas, y esto de que cada papá tiene la ilusión de que su hijo sea un Maradona o un Messi. Así que lo que nosotros hablamos es de que el deporte tiene que ser una competencia totalmente leal, tiene que ser un divertimento, tiene que ser un lugar de formación física acompañado a la escuela, a lo intelectual.
De esto se habla en la ciudad. El precandidato concejal Mario Perichón impulsa una ciudad amigable para los adultos mayores y habló al respecto con AM 1330. El adulto mayor forma parte, de alguna manera socializa permanentemente en su comunidad, y a veces me parece que en la Argentina todavía, en la ciudad de Rosario, no tenemos esa idea de la participación del adulto mayor. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Recuerdo que el Senado en Roma era lo más antiguo, los más viejos, que aconsejaban a la República, ¿no? En una ciudad que no tiene preparado de alguna manera la disponibilidad de distintos servicios para el adulto mayor, se hace muy difícil que pueda participar. De hecho, caminar hoy por la ciudad de Rosario con la vereda toda rota, con una persona que tiene la movilidad reducida, se hace muy difícil. Este fue el panorama de noticias producido por Fundamentar.com. Servicio informativo AM 1330 Rosario. Provisto por Fundamentar.com. Inicio espacio publicitario. Para la factura electrónica obligatoria, Pampacom te ofrece un moderno